Ok. Listo. Buenas noches, abogada y compañeros. En este momento somos el grupo 5.1 y estaremos hablando acerca de lo que es la jurisdicción y la competencia. En esta noche, mi nombre es Gabriela Martínez y el compañero Delber Alfonso Clecerrato pues se disculpa de manera gentil debido a que mantiene problemas intermitentes con la señal del internet. Para el caso, el compañero ha aportado información y ha estado en plática constante con nosotros para poder llevar a cabo este trabajo. A continuación estableceremos cuáles son nuestros objetivos al momento de hacer este desarrollo de este tema. Y tenemos como punto inicial establecer la forma de la determinación de la competencia. Asimismo, estaremos comparando y generando las diferencias entre la jurisdicción y la competencia. A continuación estaremos dando un pequeño resumen acerca de qué es la jurisdicción, ya que de manera etimológica procede del latín, donde hablamos del jus y el diciere, donde la jurisdicción en realidad alude a toda aquella aptitud que se dice decir del derecho. En los procesos se realiza para resolver el problema de fondo por medio de sentencias, cuando finalizan aquellos por vía natural. Asimismo, es la jurisdicción, se puede decir, de que es aquella zona donde un país puede tener jurisdicción. Hay diferentes tipos de jurisdicción, desde jurisdicción territorial hasta la jurisdicción civil. En este caso, estaremos verificando qué es la jurisdicción civil en sí, ¿verdad? Que es la jurisdicción donde el Estado hace saber y hace entender y se hace sentir por medio del cumplimiento y de sus leyes, ¿verdad? Generando por medio de un juzgado un sentimiento jurídico razonado de parte del juez, que podría funcionar como juez, mejor dicho, el juzgador para los casos que se le presenten. Asimismo, la Constitución de la República de Honduras manifiesta que la jurisdicción es aquella potestad que tiene de impartir justicia y esto emana del pueblo. Y esto se imparte gratuitamente en nombre del Estado. ¿Por medio de quiénes? De los magistrados, los jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución de la República. Y obviamente, pues todo aquel marco legal, toda la fuente del derecho que nos hace tener nuestro marco legal, ¿verdad? El Poder Judicial se integra a su vez por la Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelación, los juzgados y demás dependencias que la ley señale. Es por eso que nosotros damos a entender, ¿verdad? Que la jurisdicción se puede aplicar en casos concretos, ¿verdad? Y corresponde a los órganos poder ejecutar, juzgar, ¿verdad? Este tipo de actos donde los ciudadanos, por ejemplo, si cometen algún tipo de fraude, se va, vamos a ver, Frine, dígame. Compañera, sí, también podemos decir que la jurisdicción, ¿verdad? Lo vemos como aquel atributo que implica potestad, imperio y poder. Es Así por es. eso que, ¿verdad? Es por eso que a nosotros al hablar de jurisdicción debemos hablar de potestad jurisdiccional. Esta es una de las tres funciones del Estado. Es el que tiene el poder y la autoridad que le corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales que la ley determine. Es por eso que la Constitución, ¿verdad?, de la República, en su artículo, pues establece lo que usted va a determinarles ahorita. Así es, compañera, ¿verdad? Por eso es que son casos concretos, ¿verdad? Donde se recuerda que se puede juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún tipo, o en ningún tiempo, mejor dicho, podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción. Y otra de las cosas, ¿verdad? Que cuando hablamos de jurisdicción territorial, eh, no va a poder conocer un juzgado de Tegucigalpa lo concerniente, por ejemplo, al juzgado de La Ceiba o bien al juzgado de San Pedro Sula, ¿verdad? Porque cada parte legal tiene su jurisdicción emanada en cada una de sus ciudades, ¿verdad? Y eso también
lo podemos ver en el artículo siguiente, ¿verdad? En el 90, por ejemplo, donde dice, nadie puede ser juzgado sino por el juez o tribunal competente, con la formalidad de los derechos y garantías que la ley establece, ¿verdad? Y a continuación, ¿verdad? Nos vamos a ir introduciendo de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad? La equiparar jurisdicción versus competencia, ¿verdad? Y donde tenemos lo que es la jurisdicción, donde se va a generar una judicialización, si lo miramos de alguna manera de esta forma. Como también en el artículo 122 se manifiesta que la ley establecerá la jurisdicción y los tribunales especiales que no conocerán los asuntos de familia y de menores. No se permite el ingreso de un menor de 18 años a una cárcel o presidio. Esto es de acuerdo a la edad punible, ¿verdad? Entonces recordemos que en Honduras no tenemos lo que es un presidio como tal para menores de edad, sino una correccional, donde es como el Instituto Renacer, ¿verdad? Que está a cargo directamente de la policía y del Estado y de los órganos legales para poder reformar el reformatorio, ¿verdad? A los menores, quitándole el título o el etiquetado de cárcel o presidio. Recordando que la cárcel es la primera escuela de la criminal del mundo, ¿verdad? En cualquier lado del mundo, pues el que está en la cárcel aprende más muchas veces. En el artículo 134 quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. Y la ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerlas en práctica. Esto quiere decir, en pocas palabras, que cada uno de las materias, por ejemplo, si es de trabajo, va a conocer la sala de lo laboral, lo que es materia de trabajo. No puede conocer la sala de familia, temas de laboral, ¿verdad? Tampoco puede conocer, por ejemplo, la sala de lo penal, temas de familia, porque no está dentro de su competencia jurisdiccional, ¿verdad? Asimismo, tenemos lo que es la jurisdicción en el ámbito civil. Solo podrá ser ejercida por el Poder Judicial, donde hablamos de la facultad privativa, ¿verdad? Y cuando la facultad privativa se extiende, es donde el Estado tiene la obligatoriedad, o solamente sobre este órgano, emana la posibilidad de aplicar medidas o penas o sanciones, sobre todo penas, donde se le priva de la libertad al individuo. Y esto es en materia penal. En ninguna otra materia se va a conocer esto, sino, sin embargo, ya por ejemplo en la materia administrativa solamente son las sanciones como tal, ¿verdad? Ahora bien, en el tema de extensión, el artículo 9 al 13 de la Constitución de la República nos detalla acerca de lo que es la extensión territorial de los hondureños como tal, y a su vez manifestamos que no va a poder ser un caso de Honduras que netamente ocurrió en Honduras, ser judicializado en otro país, ¿verdad? Como también eso habla de lo que son los límites de la ley orgánica del Poder Judicial, donde los tratados y convenios internacionales en los que Honduras sea parte, ¿verdad? Y esto recordando de que, por ejemplo, si es un tema sensitivo del narcotráfico, por dar un ejemplo, si se dio en Honduras, pero es en perjuicio de otro estado, ¿verdad? Donde al final se va o fue atrapado una persona por estar perjudicando otro estado, de acuerdo a los convenios o tratados internacionales, va a poder ser judicializado en el exterior, ¿verdad? Dado el caso, los tratados de extradición, que son bien sensitivos, pues, en la vida cotidiana de materia penal, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, Frine, ¿qué es la competencia? Permítame, compañera, voy a agregar algo más. De Dígame, los órganos jurisdiccionales, dígame. se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de estas circunstancias. Pues. Que se haya interpuesto demanda o solicitud respecto de sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución, ¿verdad? Conforme a las normas del derecho internacional público. Como decimos ejemplos, pues inmunidades de agentes diplomáticos o consulares, por ejemplo.
y pues en virtud de un tratado también o convenio internacional en el que Honduras sea parte. El asunto pues que se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro estado. Y pues que no comprado, emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales hondureños únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes, en este caso de la parte actora. Pues existía convenio o cláusula válida de sometimiento del conflicto a arbitraje, por ejemplo, en un contrato firmado por las partes, que se ha decidido someter cualquier controversia que surja del mismo al conocimiento. Bueno, compañera, voy a exponerle de la competencia, pues. Pues por otro lado decimos que la competencia, pues, es la aptitud legal para cumplir un acto o para instruir y juzgar un proceso. Y vamos a decir también que existen 3 tipos de competencia. La competencia objetiva, pues es la que se refiere a materia, cuantía y especialización. Pues materia, es decir, si es civil, penal, laboral, y cuantía, pues se refiere al juzgado competente, según lo establecido en el auto acordado de la cuantía del 13 de septiembre, donde establece la cuantía de mayor de 100,000 lempiras, corresponde pues a los juzgados de letras, y las menores de esa cantidad a los juzgados de paz. Y la especialización, pues, en caso de materia civil, si fuera de familia, inquilinato, mercantil, pues, etcétera. También la cuantía está en los artículos 32 y 33. Tendrá que ver pues con la extensión, la competencia que tiene un tribunal para conocer un pleito, tendrá competencia para conocer de sus incidentes y corresponderá a este resolverlos, pues mediante providencias y autos, ¿verdad? Esta competencia deberá el tribunal apreciarla de oficio. Pues y la competencia territorial lo podemos explicar con el siguiente fuero. Salvo que la ley, pues, disponga la competencia territorial, corresponde al juzgado del domicilio del demandado. Entonces, corre la presentación, compañera. ¿Siguiente o esa está bien? Sí, siguiente, porque ya expusimos la mayor parte del tema. Entonces, pues, vamos a hablar también, y para concluir, pues, en la diferencia entre ambas, es decir, pues, también, que la competencia objetiva es aquella, pues, que se atribuye al órgano del Estado que desempeña la función jurisdiccional. Y la subjetiva, pues, la competencia subjetiva se examina si el titular del órgano del Estado que ha de desempeñar la función jurisdiccional está en representación de ese órgano, está legitimado para actuar y también se examina si tal titular no tiene algún impedimento ni respecto de cierto caso concreto, situación en la que deberá excusarse o será recusado. Entonces, vamos. Es el género, es decir, pues todo lo que conlleva territorio y todo aquello que pueda hacer valer sus derechos las personas, y la competencia pues es la especie, es decir, los asuntos por los competentes los diferentes tribunales. Bueno, compañera, hasta aquí está nuestra exposición de lo que es jurisdicción y competencia. Buenas noches, abogada, compañera, compañeros. Así es, Frine. Y en el caso de un análisis, ¿verdad? Bien particular que nosotros hemos tenido la oportunidad de realizar, es cuando se habla de jurisdicción, se refiere al rango de acción que se tiene, ¿verdad? Se determina en base de la extensión geográfica, ya sea local, nacional o internacional, donde se puede ejercer dicha función. En el caso de la competencia, es cuando el órgano es el indicado para llevar a un caso, ya sea por el acto o hechos, o por las personas involucradas en el mismo, ¿verdad? Esto es como un análisis que en conjetura como de todo el grupo hemos pues llegado a esta conclusión de poderlo plasmar en estas palabras sencillas, ¿verdad?
para que sea fácil de digerir a lo largo pues, de nuestra vida estudiantil y después ya saliendo de la academia y en la etapa profesional, ¿verdad? Como también pues dejamos lo que son las bibliografías y entre otras pues también agregar lo que es la Constitución de la República, el Código Civil, ¿verdad? Que hemos dado lectura en esta pequeña reseña que hemos estado realizando para conocimiento personal como para compartirlo, ¿verdad? Sí, compañera, podemos decir que entonces la jurisdicción administra la justicia y la competencia fija los límites de esa administración de Así es, justicia, ¿verdad? Y por ¿verdad? eso también que Entonces, si usted se fija bien, compañera, en el ámbito civil, perdón, en la Constitución de la República también menciona sí, que la Secretaría de Estado, ¿verdad? sí, Siendo del Poder Ejecutivo, por ejemplo, la Secretaría de Educación no va a poder conocer materias, por ejemplo, de desarrollo económico. O bien, ajá, correcto. eh, Secretaría de Agricultura no va a poder Sí, conocer temas de competencia general de educación, ¿verdad? Entonces, donde ujú, va a fijar los límites, ¿verdad? De esa manera taxativa como usted la ha expresado, ¿verdad? Ya que ujú. aparece en la Constitución y pues en cada una de las leyes orgánicas que contempla cada una de estas secretarías de Estado, Ajá, ¿verdad? correcto, compañera. Ha sido un Bueno, placer. entonces nos despedimos y muchísimas gracias pues por tener esta pequeña plática con nosotros y esperamos pues haber llenado las expectativas. Bueno, buenas noches, compañera, compañeros, abogada. Buenas noches.